Niños que narran su anterior vida. Imagina a un niño de apenas 3 años que en lugar de hablar de juguetes o dibujos animados, comienza a describir con una angustia inexplicable el estrépito de un motor fallando y el olor a humo en una cabina de combate. Este no es un caso aislado. Alrededor del mundo existe un patrón documentado de niños, generalmente de entre 2 y 6 años, que comienzan a narrar de forma espontánea detalles de una vida que, según afirman, llevaron antes de nacer. Estos menores describen con precisión lugares en los que nunca han estado y personas a las que jamás han conocido en su vida actual. Lo que hace que estos relatos dejen de ser simples fantasías infantiles es la carga emocional y técnica que los acompaña. No son solo historias, son niños que muestran una añoranza emocional profunda por familias de otras ciudades o que sufren de fobias intensas, presentes en un 35 a 36% de los casos, directamente relacionadas con la forma violenta en que dicen haber muerto anteriormente. Algunos demuestran conocimientos técnicos asombrosos para su edad, como el manejo de vocabulario náutico avanzado o detalles específicos sobre aviones de la Segunda Guerra Mundial que no pudieron haber aprendido por medios normales. Otros incluso manifiestan xenoglosia, la extraña capacidad de hablar idiomas que nunca han estudiado, como el arameo. A pesar de que el sentido común tiende a descartar estas afirmaciones como juegos de la imaginación, la ciencia ha decidido no mirar hacia otro lado. Desde la década de 1960, la División de Estudios de la Percepción, DOPS, de la Universidad de Virginia ha transformado este enigma en un campo de investigación psiquiátrica serio. Con una base de datos que supera los 2.500 casos analizados bajo un estricto protocolo de verificación, nos enfrentamos a una realidad que desafía nuestras concepciones biológicas: la posibilidad de que la conciencia, los traumas y hasta las marcas físicas puedan sobrevivir a la muerte y trasladarse a un nuevo cuerpo. Quédate hasta el final, porque la reflexión final podría hacer volar la cabeza. Los arquitectos del rigor, Stevenson y Tucker. La transición del misticismo a la ciencia pura tuvo su origen en la División de Estudios de la Percepción, DOPS, de la Universidad de Virginia, un departamento que desde los años 60 ha documentado más de 2.500 casos de niños con recuerdos de vidas pasadas. Este esfuerzo monumental ha sido liderado por dos figuras que decidieron aplicar el método científico a lo que muchos consideraban imposible. Dr. Ian Stevenson, el Galileo de la conciencia. El Dr. Ian Stevenson, quien fuera jefe del Departamento de Psiquiatría de la universidad, abandonó una carrera convencional para fundar este campo de estudio tras ganar un concurso de ensayos sobre la supervivencia tras la muerte. Stevenson es recordado por su enfoque racional y metódico. No aceptaba los casos por su valor nominal, sino que realizaba esfuerzos minuciosos para verificar si las declaraciones de los niños coincidían con la vida de una persona fallecida real. Su obra más influyente, 20 casos que hacen pensar en la reencarnación, estableció protocolos estrictos para asegurar que no hubiera contacto previo entre las familias y que la información no pudiera transferirse de forma normal. Sin embargo, su contribución más inquietante fue el estudio de las evidencias físicas. Documentó cientos de casos de niños con marcas o defectos de nacimiento que correspondían con precisión a las heridas, a menudo fatales, de la persona anterior, confirmándolas mediante informes de autopsia y registros médicos. Su rigor fue tal que psiquiatras prominentes afirmaron que o Stevenson estaba cometiendo un error colosal, o sería recordado como el Galileo del siglo XX. Dr. Jim B. Tucker, el análisis del patrón moderno. Tras el fallecimiento de Stevenson en 2007, el Dr. Jim B. Tucker tomó el relevo como director de la división, aportando una visión moderna y tecnológica a la investigación. Tucker ha digitalizado y analizado la vasta base de datos acumulada, utilizando más de 200 variables para cada caso, lo que le ha permitido identificar patrones comunes que desafían la hipótesis de la fantasía infantil. A diferencia de los enfoques sensacionalistas, Tucker mantiene una postura de prudente objetividad, aunque evita afirmar que ha probado la reencarnación. Sostiene que la evidencia es tan fuerte que la ciencia debe considerar seriamente la posibilidad de que la conciencia sobreviva a la muerte física. Su trabajo ha demostrado que estos casos no son un fenómeno puramente cultural, documentando historias impactantes en familias occidentales que inicialmente no creían en la reencarnación o incluso la rechazaban por motivos religiosos.
Crónicas de lo imposible, evidencias que desafían la lógica. Tras décadas de investigación, ciertos casos destacan no solo por la narrativa de los niños, sino por la abrumadora cantidad de datos que pudieron ser verificados mediante documentos oficiales y testimonios independientes. 1. James Leininger, el piloto de Iwo Jima. A los 2 años de edad, este niño estadounidense comenzó a sufrir pesadillas vívidas sobre un avión en llamas del que un hombre pequeño no podía escapar. James identificó que pilotaba un avión Corsair que despegaba de un barco llamado Natoma y mencionó a un compañero de armas llamado Jack Larsen. Sus padres descubrieron que el USS Natoma Bay fue un portaaviones en la Segunda Guerra Mundial, y que el único piloto de esa nave muerto durante la operación de Iwo Jima fue James Houston Jr. Testigos presenciales confirmaron que el avión de Houston recibió un impacto directo en el motor, exactamente como el niño había descrito en sus relatos y dibujos. 2. Santi Devi, la mujer que regresó a Mathura. Este es uno de los casos más antiguos y documentados, llegando a atraer el interés de Mahatma Gandhi. Santi Devi, nacida en Delhi, comenzó a hablar a los 4 años sobre su vida como Lukdi en la ciudad de Mathura. Identificó correctamente a su esposo anterior, Kedar Nath, y a su hijo, reconociendo incluso rasgos físicos como un lunar y un bigote específicos. La veracidad del caso alcanzó su punto máximo cuando Santi señaló un lugar secreto en su antigua casa donde Lukdi había escondido 150 rupias, aunque el escondite estaba vacío al ser revisado. Kedar Nath confesó que él mismo había retirado el dinero tras la muerte de su esposa. 3. El caso de K. Identidad a 850 kilómetros. En Turquía, un niño identificado como K recordó una vida en Estambul, una ciudad situada a 850 kilómetros de su hogar y con la que su familia no tenía vínculo alguno. Afirmó ser un cristiano armenio llamado Caracas que vivía en una casa de 3 pisos junto al agua, con una iglesia detrás y que solía llevar un gran bolso de cuero. Un historiador local en Estambul confirmó que un hombre rico llamado Caracas, el único armenio de ese vecindario, vivió exactamente en esa casa y que, efectivamente, siempre cargaba un bolso de cuero. Además, K poseía una marca de nacimiento en el pecho que coincidía con la herida de bala que causó la muerte de Caracas. 4. Kumkum Verma, detalles de una vida doméstica. Kumkum, una niña de una aldea en la India, describió una vida anterior en el distrito de artesanos de Darbhanga. Antes de que se realizara cualquier verificación, su tía anotó 18 declaraciones de la niña, que incluían los nombres de su hijo y nieto, y detalles muy específicos de su hogar anterior: una caja fuerte de hierro, una espada colgada cerca de su cama y una serpiente mascota a la que alimentaba con leche. Todas estas declaraciones fueron confirmadas punto por punto cuando la familia localizó la casa de una mujer que había fallecido 5 años antes de que Kumkum naciera. 5. Titu Sin, el hombre de la tienda de radios. Titu tenía solo 2 años cuando empezó a decir que era Suresh Verma, dueño de una tienda de radios en Agra, que había sido asesinado. Al visitar la ciudad, Titu reconoció de inmediato a la viuda de Suresh, Uma, y le relató detalles de un viaje familiar a una feria donde él le había comprado caramelos, información que solo ella conocía. Además, el niño identificó correctamente todos los cambios estructurales que se habían hecho en la tienda de electrónica tras la muerte del dueño original, demostrando una memoria espacial que no podría haber adquirido de otra forma. Conclusión. El mapa de lo invisible. La acumulación de evidencias recogidas durante más de medio siglo en la Universidad de Virginia nos sitúa ante un abismo conceptual: la posibilidad de que la muerte no sea un punto final, sino un punto y seguido. El Dr. Ian Stevenson concluyó que la reencarnación era la mejor explicación posible para estos fenómenos, basándose en la enorme cantidad de testigos, la información verificada que los niños no pudieron obtener por medios normales y la presencia de marcas físicas que coinciden con traumas de vidas anteriores. Esta realidad sugiere que la vida y la muerte forman parte de un engranaje mucho más vasto y complejo de lo que el naturalismo convencional está dispuesto a admitir. No se trata solo de recuerdos. Estamos ante un proceso donde las emociones, los traumas y las habilidades parecen sobrevivir al colapso del cuerpo físico. Como proponen tradiciones milenarias como la Kabbalah,
la reencarnación podría ser una extensión de la existencia continua del alma. Una segunda o tercera oportunidad para que la chispa divina que habita en cada ser logre su perfeccionamiento y complete su misión en el mundo físico. Incluso científicos más cautelosos como el Dr. Jim B. Tucker admiten que aunque no se puede hablar de una prueba definitiva, la evidencia acumulada es un desafío significativo para cualquier explicación puramente sociológica o psicológica. Al final, estos niños nos obligan a considerar que la conciencia no es un subproducto del cerebro, sino una entidad capaz de trascender la biología. Quizás, como sugieren los casos de Santi Devi o James Leininger, la frontera entre el ayer y el hoy es mucho más porosa de lo que creemos y nuestra existencia es solo un capítulo en una historia mucho más larga que aún estamos empezando a descifrar. Te hemos contado la realidad de una manera que no encaja con el relato oficial. Esto vuelve a cuestionar todo lo que nos enseñan. El relato oficial se cae como un castillo de naipes. No me creas, investiga tú mismo. No creas a nadie, todos tienen motivos para mentirte. Ahora es tu momento para salir de la Matrix. La verdad de Matrix. Suscríbete ahora si crees que ha merecido la pena. Comenta ahora mismo. Contestamos cualquier disparate que pienses. A nosotros también nos llaman loco.